Buenas tardes, iglesia. Espero que estén teniendo un inicio de semana bendecido. Y en esta tarde no quiero dejar pasar mucho tiempo para no perder el enfoque de lo que hemos venido estudiando referente al Espíritu Santo, que ya vamos en la recta final, ya estamos próximos a terminar esta serie del Espíritu Santo. Y ahorita ya estamos en el capítulo número 16, que es hablar acerca de la plenitud del Espíritu. Y cuando hablamos de la plenitud del Espíritu, pues estamos hablando acerca de qué es, porque es algo que todo creyente pues desea, quiere, busca, es algo que todos lo necesitamos. De hecho, es una manera de obligación del cristiano de estar lleno, saturado en plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hemos mirado esto, hemos mirado los requisitos, el ambiente, hemos mirado las características, todo lo que se necesita. En eso estamos, en lo que se necesita, en las condiciones necesarias para ser lleno del Espíritu Santo. Entonces hemos estado mirando lo que es una vida dedicada, que debe ser una vida dedicada a Dios, a un plan, a un propósito, a un diseño divino, y sobre todo la guianza del mismo Espíritu Santo, porque si vamos a dedicar nuestras vidas al Espíritu de Dios, pues nosotros debemos de saber hacia qué dirección tomar, hacia qué vamos a enfocarla para nosotros estar dedicando nuestra vida. Entonces, dentro de todo eso hemos estado mirando las manifestaciones de una vida dedicada. ¿Qué es lo que es una vida dedicada? Es vivir una vida sin derrota. No quiere decir que los problemas cotidianos del pecado en la vida del creyente es algo que debe de mantenerse, superado. No, todos los días batallamos, todos los días estamos nosotros tratando estos asuntos diarios, pero es algo que debe reconocerse y no esconderse, sino algo que debe ser uno sincero delante de Dios, ponerlo delante de Dios, saber reconocer que una vida sin derrotas no quiere decir que no tengamos que confrontar situaciones. Esto es si queremos el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una realidad. Y miramos que el apóstol Pablo nos habló de esta realidad de que todo cristiano lleva, ¿no? De que dice el apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, el apóstol Pablo habla de esa lucha personal que debe de ser reconocida, pero es ahí donde se comienza en nosotros mismos a convertirse en una victoria, el reconocer en nosotros mismos este tipo de batallas para nosotros poder encararlas y poder derrotar nuestra propia naturaleza, que de repente se vuelve nuestro peor enemigo. Entonces estamos mirando eso. Estamos mirando que el propósito de Dios con relación al pecado en la vida del creyente, de que Dios lo va a tratar en la vida del creyente, de que Dios nos va a confrontar. ¿Y cuál es la medida en nosotros para nosotros medir el pecado? Bueno, la medida en nosotros para poder distinguir el pecado es la santidad. Implica la santidad de Dios. La santidad de Dios es la regla, es la medida para poder nosotros medir lo que es pecado en nuestras vidas, la santidad de Dios. Conforme nosotros vamos caminando en el Señor, Dios mismo nos va revelando sus verdades, su palabra. Él se hace más real en nuestras vidas, y es ahí donde nosotros empezamos nosotros a caminar, y a crecer, a madurar, de tal manera que nosotros vamos levantando esa medida de la santidad de Dios en nuestras vidas conforme nosotros vamos madurando y vamos caminando en el Señor. Es algo que nosotros necesitamos que entender. Y dentro de todo eso, en el punto donde nos quedamos, hablando acerca de la plenitud del Espíritu Santo, el cómo trata en nuestras vidas, de
se requiere de una vida dedicada para que el Espíritu Santo esté en plenitud en nuestras vidas y ser llenos del Espíritu Santo. Pues aquí encontramos un segundo punto que implica la gracia. Y es aquí donde nos quedamos, en la gracia. La gracia se hace muy necesaria en este andar, en este caminar con el Señor. La gracia es sumamente necesaria, sencillamente porque no podemos vivir, no podemos vivir sin ella. No podemos evitar nosotros también tropezarnos por eso mismo. No podemos nosotros evitar que muchas veces nosotros cometamos errores, ya sea consciente o inconscientemente. A veces caemos en el juego, ¿no? A veces caemos en las trampas del enemigo. Entonces, es ahí donde inmediatamente necesitamos la ayuda de la gracia de Dios para nosotros seguir caminando, pues, de pie, en este caminar, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida dedicada a Dios. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice, si confesamos, por eso es importante esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en nuestro caminar, repito, muchas veces traemos tropiezos, muchas veces cometemos errores consciente o inconscientemente. Entonces el enemigo no los deja pasar, sino que aprovecha inmediatamente para traer condenación, para que venga el desánimo, para que nosotros perdamos el ritmo de nuestra vida, para que nosotros no continuemos en esa entrega, ¿no? En esa vida dedicada, el darnos una excusa, una razón, el para qué continuar, ¿no? Entonces el enemigo los aprovecha. Por eso Juan habla acerca de la necesidad de que nosotros debemos de tener en nuestra vida dedicada a Dios, en nuestro caminar con Él, pues tener esta verdad, ¿no? En nuestro corazón, que implica lo que es la gracia. ¿Por qué? Porque dice Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, y esto es importante, el confesar nuestros pecados, se trata de no ocultarlos, de no darles una excusa el por qué lo hicimos, sino confesarlos, saber nosotros que esto es, que lo que muchas veces nos ocurre puede ser cosa que a Dios no le agrade, ¿no? De no tener la excusa o la razón para mantenerlo en nuestras vidas vigente, sino inmediatamente confesarlo para ser perdonados. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto nos puede hacer recordar el Proverbios, donde Proverbios dice que todo aquel que encubre su pecado no prosperará. Entonces, si nosotros queremos seguir prosperando, creciendo, madurando en la voluntad de Dios, haciendo una atmósfera correcta para que el Espíritu Santo esté de lleno en nuestras vidas y poder nosotros ser ministrados en plenitud por el Espíritu Santo, entonces no hay que esconderlo, ¿no? Hay que confesarlo para nosotros seguir, caminando en esta vida con el Señor. Entonces, si no fuera por su gracia, imagínate, ¿no? O sea, podemos nosotros darnos cuenta, si no fuera por su gracia. En primer lugar, pues yo creo que no fuéramos algunos de nosotros salvos, o la mayoría, o todos. No, si no fuera por su gracia, ya hace mucho tiempo que nos hubiéramos perdido todos, ¿no? Hace mucho tiempo que ya hubiéramos andado en caminos muy errados, muy distantes de la presencia de Dios, si no fuera por su gracia. Entonces implica, una vida dedicada implica que nosotros tomemos en cuenta la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, otro punto de vista, o más bien otro punto a tratar en esta vida dedicada para la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, implica ser genuinos, tener una genuinidad. Nosotros debemos de ser honestos, transparentes y genuinos delante de Dios. Quitar toda careta, toda falsedad, hipocresía de nuestras vidas, sino nosotros venir delante de Dios con un corazón sincero, abierto, siempre. Entonces, uno de los secretos para la vida espiritual victoriosa es la sinceridad delante del Señor. Queremos tener unas vidas llenas de victoria, queremos tener una vida creciente, una vida madura, queremos tener llenuras del Espíritu, queremos tener la plenitud del Espíritu. Entonces entendamos esto. Entendamos que implica una vida genuina, una vida sincera delante de Dios. Ahora, aquí habla el profeta Jeremías esta palabra y quiero tomarla como punto de referencia a este punto. Jeremías 17:9
y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si yo Jehová, dice, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, Jeremías está trayendo esta palabra, para hacerle entender al pueblo o así darnos a entender a nosotros de que podemos ser engañados muchas veces por nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros justificamos nuestros pecados, nuestros tropiezos, nuestro comprometer con pecados ajenos. O sea, muchas veces nosotros los justificamos por muchas razones, ¿no? Por el ambiente, o porque nos molestan, o porque respondemos mal, porque alguien nos hizo enojar. Entonces muchas veces debemos de entender que el corazón engaña al hombre, nos engaña nuestro propio corazón. Entonces por eso es importante ser genuinos y ser honestos delante de Dios en todo momento. Entonces es evidente lo que podemos aprender de aquí, que es evidente de que Dios conoce hasta lo más secreto del corazón, pero si comprendemos esto, nuestra reacción ante esta revelación será la que se debe de tomar. Cuando usted y yo tenemos una revelación que todo está abierto delante de Dios, entonces esto nos demuestra las decisiones que debemos de tomar. ¿Para qué engañarnos nosotros mismos? ¿Para qué darle una excusa a los pecados o a las maneras incorrectas de comportarnos? ¿Para qué? Si nosotros sabemos bien que Dios conoce el corazón, si nosotros sabemos bien que Dios conoce todas las cosas. Y cuando esto sucede, cuando nosotros entendemos de que Dios nos conoce en lo más profundo del corazón, inmediatamente entonces nosotros sabemos lo que debemos de hacer. Entonces inmediatamente nosotros tenemos la manera de cómo responder a Dios. Entonces la provisión de Dios con relación al pecado en la vida del creyente, hermano, siempre es el perdón, siempre la restauración, siempre es el levántate y sigue caminando, ¿no? Entonces el Señor nos trajo una provisión, ¿no? Dios mismo nos proveyó con respecto al pecado de una manera asombrosa. Hay tres maneras de mirar cómo Dios responde referente al pecado en la vida del creyente, y esto lo habla en todo lo que es el mensaje de la cruz. Porque en primer lugar, cuando hablamos de la crucifixión, que es la provisión inmediatamente que Dios trae con relación al pecado en la vida del creyente, es la provisión básica para la victoria, que consiste en reconocer cómo realmente venir una vez más a la cruz, cómo venir una vez más al arrepentimiento y echar mano de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para borrar y perdonar nuestros pecados, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la que nos justifica y lo que nos santifica. Entonces Él nos provee la crucifixión de Cristo para volver otra vez al camino de las sendas correctas, Entonces, en reconocer esta real crucifixión, ahora Él nos provee una crucifixión para nosotros mismos, porque Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces el Dios mismo provee una cruz para crucificarnos juntamente con Cristo, y muchas veces nosotros también, negarnos a nosotros mismos para nosotros poder tratar con este asunto de pecado. Entonces Dios nos provee una cruz juntamente con Cristo. En Romanos capítulo 6, verso 1 al 3 dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el Señor está diciendo: yo te di un medio, yo te proveí para que tú puedas tratar con el pecado en tu vida. Entonces, ¿para qué? Para que ya no vivamos más ahí en el pecado. La gracia es para volvernos nuevamente el camino del camino correcto, el camino de la santidad, el camino de la justicia. La gracia es para nosotros volver nuevamente a reconectarnos con Dios cuando en ocasiones, porque esto no siempre, pero sí en ocasiones tropezamos y cometemos errores. Entonces la gracia no es una excusa para quedarnos en el pecado. Por eso Pablo dice: entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque si ya nosotros hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿O es que acaso no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Y ahí mismo en Romanos capítulo 6, pero ahora en el verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el Señor nos proveyó la cruz. Nos proveyó la cruz para que nosotros estemos juntamente unidos a la cruz de Cristo, para que nosotros podamos tratar con el pecado a través de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos justificarnos y nosotros mismos no podemos limpiar nuestras propias culpas. No, necesitamos ir a la cruz de Cristo. Entonces, es decir, desactivado de la energía del pecado. Cuando el apóstol Pablo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, cuando habla de destruido, dice a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, él está tratando de decir, es desactivarnos del poder, desactivarnos de lo que el pecado hace en nuestras vidas o hacía en nuestras vidas. De toda influencia, de todo poder, de todo dominio, de toda esclavitud, a lo cual el pecado hacía en nuestras vidas, pues automáticamente en la cruz del Calvario se quita, se desactiva. Le quita al pecado el poder que tenía o la influencia que tenía sobre nuestras vidas. Entonces, el verbo que se utiliza aquí, del griego, que se traduce como sea destruido, para que el pecado sea destruido, no significa ser eliminado. No significa ser eliminado, sino derrotado y privado de poder. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros aún vivimos batallando con una naturaleza pecadora. Nosotros seguimos batallando con una naturaleza humana, carnal, cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder vencer al pecado? Dios provee la cruz. Dios provee la cruz. Por eso Pablo dijo una ocasión, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces el apóstol Pablo nos habla de esa provisión de Dios. Entonces lo que hace cuando nosotros venimos a la cruz de Cristo para tratar el asunto del pecado, que Dios mismo proveyó la cruz para nosotros, habla acerca de una destrucción del pecado. No significa aniquilarlo, significa derrotarlo y privarlo de poder. Entonces el pecado ya no se enseñorea sobre mí, el pecado ya no me domina, el pecado ya no tiene un poder sobre mí. Ahora el pecado ya no tiene de dónde agarrarse en mí, ya no tiene una influencia en mí. Aunque yo sigo tratando con esta naturaleza que tiende hacia el pecado, entonces nosotros sabemos bien de que el pecado ya no tiene influencia en nosotros cuando vivimos una vida en la cruz de Cristo. Entonces, la palabra destruido que Pablo menciona es la palabra catargeo. Esta palabra significa reducir a inactividad. O sea, el pecado ya no tiene ninguna actividad en nosotros. Esta palabra habla pues de que la cruz de Cristo, ahí es donde el pecado queda inactivo, sin ningún poder en nosotros. Sin esto no puede haber victoria alguna sobre el pecado que en nuestras vidas viene pues por causa de nuestra propia naturaleza. Ahora, el siguiente recurso que Dios provee para nosotros no solamente es la cruz, sino que también Él provee las consecuencias, Él provee el castigo, porque la disciplina, estamos hablando de castigo en forma de disciplina. La disciplina que ejerce Dios es también una provisión una provisión suya con relación al pecado en la vida del creyente. Entonces, Dios provee así la cruz, pero también Dios provee una disciplina. Esto nos habla el libro de Hebreos. Hebreos nos dice, capítulo 12, verso 5 al 8, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, el apóstol aquí nos habla, el libro de Hebreos, acerca de una disciplina provista por Dios.
una provista para tratarnos como hijos. Él no quiere que nosotros crezcamos simplemente para donde nosotros queramos, no. Él nos dirige, nos enseña, nos capacita y el crecimiento es hacia una relación con Él. ¿Okay? Entonces es algo que el Señor dice, necesito proveerles disciplina. Entonces la palabra disciplina que se menciona aquí, paideía, esa palabra paideía del griego nos hace notar la formación dada a un niño. Incluye instrucción, de ahí disciplina, corrección, habla de una tutoría, educación, habla de un entrenamiento, por implicación una corrección disciplinaria. Entonces, lo que está hablando aquí es de que el Señor ha provisto esta manera para que nosotros sepamos gobernar nuestras vidas y mantenerlas nosotros en esa armonía, en esa relación con Él. Y es a través de una disciplina, es a través de una instrucción, de un entrenamiento, de una tutoría. Okay, por eso es que el Espíritu Santo nos conmueve, nos convicciona, el Espíritu Santo nos redarguye, okay, en nuestras vidas. Entonces, estamos hablando de una vida rendida a Él, estamos hablando de una vida dedicada a Él, estamos hablando de mantener una vida óptima para que entonces nosotros podamos ser investidos del poder de lo alto y podamos nosotros tener la plenitud del Espíritu, que es la manera óptima para que el Espíritu desarrolle toda función, todo don que Él quiere a través de nuestras vidas. Entonces, otro punto a mirar es la confesión y la purificación. Dios ha puesto o nos ha provisto el que nosotros confesemos y con la misma confesión trae la restauración, trae la purificación, trae la limpieza nuevamente, juntamente con la confesión. Entonces la realidad es que inevitablemente hemos de caer en pecado mientras vivamos en este cuerpo. Es inevitable, por alguna u otra razón, consciente o inconscientemente, nosotros podemos cometer un error en cada momento. Por eso es que nosotros se nos indica como creyentes, velad y orar, para que no caigáis en tentación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos prestos. Nosotros estamos en una lucha constante. En cualquier momento podemos cometer un error. Entonces el Señor tiene que proveer, nos proveyó de una cruz, de crucificar nuestra carne juntamente con Cristo para quitarle todo gobierno, toda actividad, todo dominio del pecado de nuestras vidas, y nos proveyó también disciplina, nos proveyó corrección para que nosotros estemos sujetos a sus maneras, a sus formas. Pero también el tercer punto que Él provee es la corrección y la purificación, la limpieza, la restauración. ¿Por qué? Porque inevitablemente nosotros somos tentados en cualquier momento a cometer algún error. En 1 de Juan, aunque ya lo leímos, pero aquí está este punto, en 1 de Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, ¿okay?, pone una condición para que suceda. Y la condición que Él pone para que suceda el perdón y la restauración es si confesamos nuestros pecados. Porque es que hay muchos que no los confesamos. Hay muchos que los podemos justificar. Entonces aquí Juan está diciendo, no, esto va a funcionar si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo, número 1, para perdonar nuestros pecados, y número 2, para limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios va a proveer, que Dios va a actuar de perdonar y limpiarnos nuevamente, pero nosotros sí confesamos. ¿Okay? ¿Por qué dice de esta manera? Porque no todos están dispuestos a confesarlo. No todos están dispuestos a encarar su realidad y dejar de justificar sus errores, sus pecados por culpa de otros, por culpa de alguna situación que se presente a sus vidas. Entonces la palabra que se utiliza aquí, perdonar, afiemi, la palabra afiemi significa alejar. Él va a alejar, Él va a perdonar nuestros pecados, los va a alejar de nuestras vidas. Dice, en el Antiguo Testamento encontramos la palabra donde dice que va a tomar nuestros pecados y los va a aventar a lo profundo del mar y no va a tener más memoria de ellos.
entonces Él los va a alejar. Número uno, alejarlos. Y número dos, es la palabra limpiarnos, es la palabra catarizo. Esta palabra significa literalmente limpiar y liberar de toda mezcla. Entonces, si el pecado quiso ensuciarnos en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro testimonio, dice que va a liberarnos de toda mezcla, ¿ok? Va a limpiarnos, va a purificarnos, nos va a hacer como nuevos, como que nunca pasó nada. Entonces, algo importante. Confesar significa entonces estar de acuerdo, ¿ok? Confesar significa estar de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es ser honesto, es ser transparente, es ser genuino con uno mismo. Es sí, acepto, lo hice. Entonces confesar significa estar de acuerdo, ¿no? Y en este versículo significa estar de acuerdo con Dios en cuanto al pecado cometido. Es decir, tenemos que adoptar el punto de vista de Dios en cuanto al dicho de pecado. Porque muchas veces tomamos el punto de vista nuestro. Y el punto de vista nuestro nos dice, no es pecado, no está mal, está justificado, te provocaron, caíste, eres débil. Entonces viene el razonamiento y te justifica. No estás de acuerdo como Dios ve las cosas. Entonces cuando nosotros miramos de acuerdo a como Dios ve las cosas y juzgamos el pecado en nuestras vidas como Dios lo juzga, entonces estamos de acuerdo y en ese momento estamos listos para confesar. Entonces, míralo desde el punto de vista de Dios. Porque mientras lo miremos desde el punto de vista nuestro, siempre vamos a tener una razón, una excusa para no hacerlo. Eso es algo que nosotros debemos entender. Por eso es de que muchos de nosotros no tenemos la plenitud del Espíritu Santo. No somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene gobierno sobre nuestras vidas. Porque siempre estamos justificando las cosas que nosotros sabemos que están mal. Ya lo repito otra vez, ya lo dije, lo repito. ¿Cómo saber cuando algo está mal en mí y cuando algo es pecado delante de Dios? La medida es la santidad de Dios. Esa es la medida. Conforme tú sepas qué es la santidad de Dios en tu vida, entonces tú vas a saber qué es pecado delante de Él. ¿Okay? Esto está muy claro. Entonces, no se trata entonces simplemente de recitar nuestros pecados delante de Dios, no. Sino de admitir que lo que Él piensa acerca del pecado es exactamente el grado de seriedad que se acarrea. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos cínicamente, hay personas que podemos ser muy cínicas. Una persona cínica es una persona que dice, sí lo hice y punto, ya. No, esa persona, aunque lo confiese, aunque lo dice, no es un verdadero arrepentimiento. Porque nuestro cinismo nos hace reconocer nuestros errores, pero no enmendarlos o no saber las consecuencias de. Eso es lo que hace una persona cínica. Entonces muchas veces el cristiano puede actuar así, de esa manera. Decir, sí, Dios, perdóname todos mis pecados y ya, sí, pero tú tienes que decir tu arrepentimiento desde el punto de vista como Dios los ve, y también tiene que ser desde el punto de vista de las consecuencias que vienen con ello. Entonces ahí es donde ocurre un verdadero arrepentimiento, que es algo muy importante que debemos de analizar nosotros para tener un verdadero arrepentimiento. ¿Okay? Entonces la vida victoriosa o la vida que no contrista al Espíritu Santo es la vida sin derrota. Entonces estamos aprendiendo no solamente a tener una vida óptima para ser llenos del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo esté en plenitud sobre nosotros, sino que también estamos aprendiendo a vivir una vida sin derrota. ¿Ok? Una vida sin derrota, de que si hay un tropiezo, si que hay un error, entonces saber cómo reaccionar y reactivarnos nuevamente, inmediatamente, reactivarnos inmediatamente. Entonces nosotros podemos ir superando cada evento en nuestras vidas y aprender de él. Porque si aprendemos de los errores, entonces podemos avanzar. Si no aprendemos de los errores, vamos a estar cometiéndolos una y otra vez. Entonces es algo que estamos aprendiendo en todo esto. Entonces, a medida que vamos respondiendo a la revelación, a la luz de la palabra de Dios, que se irá abriendo nuevas áreas de oscuridad que tienen que ser confesadas seguidamente. Porque entre mayor revelación nosotros tengamos de Dios, hay que acordarnos, entre más revelación tengamos de Dios, más nos acercamos a la luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? Manifiesta las cosas. Entonces, entre más nos acercamos a la luz, más nos damos cuenta de que hay más cosas de las cuales nosotros
tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es así, cuando tú prendes una luz, inmediatamente empieza a descubrirse, y entre más fuerte sea la luz, más nos damos cuenta de las cosas que hay. Así es Dios en nuestras vidas. Entre más acercamiento tengamos para con Dios, más nos daremos cuenta de que hay más cosas que las cuales nosotros nos tengamos que arrepentir, ¿okay? Y enseguidamente confesarlas y seguir adelante, superarlas. Luego entonces que nos llega a un mayor grado de luz, lo cual a su vez nos obliga a una nueva confesión de lo que hemos descubierto en esos rincones oscuros recientemente iluminados, que ese es el proceso que debe de continuar. Ok, entonces el siguiente punto, esto nos lleva al siguiente punto, la vida en dependencia. Entonces quiere decir que esto nos lleva a llevar no solamente una vida dedicada a Dios, entonces nos lleva a una vida de dependencia de Él, porque sin Él, sin el Espíritu Santo, entonces no lo hacemos, y absolutamente no lo hacemos. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir entendiendo, la vida en dependencia. ¿Okay? Finalmente entonces la vida llena del Espíritu es una vida en dependencia de Dios, y es así como nosotros logramos cada día ser llenos del Espíritu Santo. Entonces pedirle perdón a Dios, que Dios nos perdone, ¿okay? Que el Señor nos ayude, ¿okay? Y que nos haga entender que separados de Él nada podemos hacer. La Biblia nos habla, el apóstol Pablo nos habla en el libro de los Gálatas. Quiero mirar esta escritura aquí rápidamente, ¿okay? Para nosotros poder darnos cuenta cómo el apóstol Pablo explica. Gálatas 5:16, digo pues, andad. O sea, andar pues es la forma de vivir, de caminar. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, la palabra andad en el Espíritu, esta palabrita andad, es la palabra peripateo. Peripateo es una palabra del griego, pero es una palabra compuesta, o sea, de dos palabras. Okay, y esta palabra nos da a entender andar en todo nuestro alrededor. Okay, es figurativamente, es en toda nuestra forma de vivir, es en nuestra forma de moverse, es como uno se mueve, como uno mismo se mueve. Okay, es en todos los aspectos. Es la palabra que nos habla andar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu no significa de que venimos a la iglesia y cantamos al Señor, oramos al Señor, escuchamos la palabra del Señor y nos vamos a nuestra casa y ya, se terminó nuestro andar en el Espíritu. Anduve en el Espíritu porque Dios me tocó, porque pasé al altar, porque fui a la iglesia, y pensamos que eso es todo. No. Andar en el Espíritu es en todo nuestro entorno, es en todo nuestro alrededor, que es en toda nuestra forma de vivir, de movernos, ¿okay? Es andar todo alrededor en el Espíritu Santo, es vivir en el Espíritu Santo, es movernos en el Espíritu Santo, es tener compañerismo o tener como compañero o partidario al Espíritu Santo en toda nuestra vida, desde que nos levantamos, okay, hasta que amanece el siguiente día, en todos esos aspectos. Entonces la palabra andar, y dice que nosotros no debemos satisfacer a los deseos de la carne. La palabra satisfacer es la palabra teleo, que significa acabar, relacionado con telos, que significa fin. O sea, acábalos o ponles fin a los deseos de la carne. Entonces lo que Pablo está diciendo, digo pues andar, la palabra andar en todo tu aspecto de vivir, en toda tu forma de vivir, andad en el Espíritu. Y la palabra andar en el Espíritu dice, así es como recomienda, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne tienes que acabarlos, tienes que ponerles fin a los deseos de la carne. Esto es algo muy, muy interesante para nosotros poder estudiarlo. ¿Ok? Y en la última palabra que quiero mirar son la palabra, pues, deseos, ¿no? Para cerrarla completamente este verso. La palabra deseos es epitumia. Esta palabra epitumia del griego significa deseo, anhelo, concupiscencia, mayormente de malos deseos
y frecuentemente se traduce concupiscencia, son los malos deseos o los deseos desordenados de nuestra carne, específicamente por lo prohibido. Entonces lo que Pablo está diciendo cuando dice andar en el Espíritu es en todo el aspecto, en todo lo que nos movemos, en todo lo que vivimos con el Espíritu Santo de compañero. Así es como debemos de vivir y acabar, ponerles fin, ¿okay?, a los deseos, a los anhelos, a los desordenados deseos de nuestra carne, ¿okay?, que les pongamos fin automáticamente, ¿okay? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ir comprendiendo de la vida en dependencia. Esto nos lleva a una vida en dependencia del Señor, ¿okay? Entonces, quiero dejarlo aquí, a este punto, y el siguiente tema, primero Dios, quizás mañana, estemos mirando la naturaleza de esta dependencia. La naturaleza de esta dependencia, entendiendo que somos dependientes de Dios, ¿ok? Y que se nos invita a vivir en el Espíritu en todos los aspectos de nuestras vidas y a ponerles fin a los deseos, a los anhelos, a los deseos desordenados de nuestra carne. Entonces, hay una naturaleza de esa dependencia que nosotros necesitamos desarrollar. Esa dependencia, esa naturaleza de dependencia que debe de haber en nosotros, por su misma naturaleza, dice, el hecho de andar o caminar representa una sucesión de actos dependientes. Nosotros dependemos siempre de algo o de alguien. Cuando levantamos un pie a fin de poner delante del otro, lo hacemos confiados en que el otro pie que se mantiene en el suelo o el piso ha de guardar todo el peso de nuestro cuerpo. Es que nosotros dependemos de nuestros dos pies para caminar. Al dar un paso, usted levanta un pie para dar el paso y usted tiene toda la confianza que el primer pie le va a aguantar todo su peso y da el siguiente paso. Y después levanta el siguiente pie y el otro pie izquierdo, o sea el derecho, le tiene que soportar todo su peso para que dé el siguiente paso. Entonces estamos dependiendo, ¿okay?, de nuestras extremidades para nosotros poder caminar, ¿okay? Entonces somos dependientes, hay una naturaleza dependiente en muchos aspectos en nuestras vidas. Entonces esto abre una naturaleza de dependiente, ¿okay? El Señor está dependiendo de tus decisiones y nosotros estamos dependiendo de Dios, que nos va a sostener en nuestras decisiones, uno al otro. Entonces el Señor depende de nosotros. ¿Por qué? Porque es a nosotros que nos dejó el ser llenos, revestidos del poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo. Es a nosotros. Entonces el Señor depende de nosotros para hacer una obra extraordinaria en este mundo. Pero nosotros dependemos de Dios, porque sin Él nosotros no hacemos nada. Entonces es una dependencia, es una naturaleza de dependencia que nosotros necesitamos desarrollar y entender. Entonces, en este versículo que acabamos de leer de Gálatas, lo repito, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, nos habla de una dependencia del Espíritu Santo. Que es una dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a soportar en momentos en nuestras vidas, y en momentos en nuestras vidas vamos a nosotros a tener que tomar las decisiones, ¿ok? Entonces en este versículo de los Gálatas le recuerda al cristiano que a fin de andar caminando y progresando en la vida cristiana tiene que hacerlo por fe, lo cual significa vivir dependiendo del Espíritu Santo. Entonces es una vida dependiente, es la naturaleza de dependencia que debe de haber en nosotros, ¿no? Nosotros damos pasos de fe y el Espíritu Santo nos sostiene en esos pasos. Y esa es la dependencia, uno con el otro, dependientes uno del otro. No podemos nosotros vivir fuera de la dimensión del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo mismo lo miró en su vida. El Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para. Quiere decir que Él también dependía en parte, en gran parte, que por si no decirlo en todo, dependía también del Espíritu Santo. En todo, para su trabajar, para lograr milagros. O sea, lo miramos ahí para echar fuera demonios. Él una ocasión dijo, y si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, ciertamente quiere decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, él dependía del Espíritu Santo. Había una dependencia espiritual. ¿Cuánto más nosotros?
cuánto más nosotros debemos de entender esa naturaleza de dependencia del Espíritu Santo. Entonces tenemos que vivir una vida dedicada, una vida entregada, una vida óptima para que la plenitud del Espíritu esté sobre nuestras vidas y para ser empoderados del poder de lo alto, revestidos del poder de lo alto. Okay. Espero que te haya bendecido, te haya ayudado. Seguimos caminando en este tema, en este estudio. Lo vamos a dejar aquí por causa de no tener mucho tiempo y tener tiempo para meditarlo. Y espero que les sea una bendición. Háganos un comentario si le es si le es necesario o usted cree que le puede bendecir a alguien más, compártalo. Eso puede bendecir a mucha gente, ¿no? Y responder algunas preguntas. Así que es una bendición su atención y que se tome el tiempo de mirar pequeños temas de reflexión, pequeños estudios, y en los cuales vamos caminando semana con semana, vamos caminando, ¿no? Y tratar de entenderlo. Bueno, entonces aquí paramos y de igual manera bendiciones y que esta semana sea llena del Espíritu Santo su vida, y si Dios permite vamos a seguir caminando sobre esto, para el día de mañana. Bendiciones.